habido algún regalo que ha marcado memoria o que lleva con usted siempre ese recuerdo del momento cuando recibió aquel regalo? Quizá ha habido varios momentos, pero uno de los que yo recuerdo fue cuando cumplí 12 años. Me regalaron una bicicleta que ni me imaginé que me iban a regalar, ¿verdad? Esa bicicleta que me sirvió para ir y venir de un lado para otro por muchos años, ¿no? Y ha habido otros regalos que en algún momento en la vida he recibido y mantienen esa memoria, ese recuerdo muy significativo y especial. Seguramente ustedes tienen un recuerdo de algún regalo. No necesariamente tuvo que ser una cosa grande. Pudo haber sido algo pequeño, pero muy significativo, de mucho significado emocional, sentimental, personal. Con frecuencia hay algunos ofrecimientos o promesas que nosotros hemos recibido de alguna persona, y particularmente los niños son aquellos de que se mantienen muy a la expectativa cuando se les ofrece algo, ¿no? A un niño no se le puede ofrecer nada, porque si no se le cumple, ya sabe uno que va a tener encima al niño pidiéndole el regalo. He escuchado a algunos niños que realmente incluso hasta se vuelven un poquito extorsionistas si no se les cumple las promesas, ¿no? Por ejemplo, de un caso que supe, que a la persona que les había ofrecido un regalo y no se los daba, casi la amenazaron. Prácticamente la amenazaron que si no les daba el regalo, le iban a hacer algo malo, ¿verdad? Es increíble, ¿no? Cuando uno recibe una promesa, la anticipa, la espera, la guarda con mucha ansia, con mucho anhelo y con mucho deseo. Dios ha hecho muchas promesas a lo largo de la historia, a lo largo de las Escrituras, y estas promesas nos permiten ver lo que Dios es, lo que Dios hace y sus propósitos y su amor para con nosotros. Realmente nuestra vida en sí misma es toda ella un regalo, una bendición. Con frecuencia hablamos del concepto del don de la vida, ¿no? El regalo de la vida. Y creo que a veces se nos olvida precisamente que la vida en sí misma es un don, un regalo por parte de Dios. Nos hemos convertido tan llenos de nosotros mismos que pensamos que la vida es así le llamamos a veces, un derecho inalienable, ¿no? Pero en sí la vida es un don, es un regalo, es algo que Dios nos ha dado de su gracia. Y aparte de la vida, todo lo que nosotros somos, todo el mundo en el cual estamos, es parte de esa gracia de Dios. Sin embargo, por causa de las circunstancias de la historia del hombre, de su pecado y su alejamiento de Dios, el hombre se ha visto limitado y se ha visto acortado en la experiencia de todas las bendiciones y lo que Dios le ha permitido tener. Al punto que mucha gente se considera a sí misma una persona desgraciada, que no tiene nada bueno que experimentar en la vida y se siente completamente arruinada. No sé si ustedes han conocido gente que se evalúa o se considera a sí misma en esa condición. Es que mi vida es un desastre, mi vida es una desgracia, mi vida realmente es un infierno. Mucha gente seguramente han escuchado ustedes expresarse así. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que impide que podamos vivir y disfrutar de una forma plena la vida que Dios nos ha dado? Naturalmente, la respuesta inmediata que puede venir a nosotros que conocemos las Escrituras será la condición de pecado y lejanía que tenemos de Dios.
Definitivamente, Dios ha hecho algo para resolver esto, y lo que Dios ha hecho es enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Pero tras la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios ofreció un gran regalo. Dios ofreció una gran bendición para todo aquel que creyera en Él. Y este regalo y esta bendición permitiría que cada uno de nosotros que creemos en Él pudiera disfrutar a plenitud la vida que tenemos y que Dios ha puesto a nuestro alcance. La condición de la humanidad a lo largo de la historia ha sido una condición de necesidad profunda de Dios. Y eso ha hecho que la gente se vuelva a Dios de una y otras maneras, y las manifestaciones religiosas que en el mundo tenemos son claramente una evidencia de ello. Obviamente en ese proceso ha habido el intento del hombre de tratar de encontrar a Dios, y con frecuencia de maneras equivocadas se ha visto limitado en experimentar la plenitud de vida que Dios nos ha dado. Pero en ese proceso Dios está pendiente de esa disposición y de esa actitud de corazón de búsqueda de Él. Y eso es lo que ocurrió y aconteció en la narración del libro de los Hechos en relación con Cornelio, este individuo que no era judío, pero que tenía un corazón totalmente abierto y dispuesto a buscar a Dios. Como hemos leído en la narración del capítulo 10 del libro de los Hechos, Dios prepara a Pedro para una visita que habría de recibir. Prepara a Pedro para la visita de los enviados de Cornelio, para que cuando ellos llegaran y le explicaran a lo que iban, Pedro estuviera totalmente anuente y dispuesto a acompañarlos. Y de esto nos hablan los primeros versículos del pasaje que leímos hoy. Cuando Pedro recibe aquella visita y se le avisa, dice que Pedro descendió a aquellos hombres que habían sido enviados por Cornelio y les preguntó y les dijo: yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Y aquellos hombres entonces les dice: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, que ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Pedro, habiendo recibido aquella visita y habiendo sido preparado por el Señor, y más adelante Pedro va a expresar precisamente esto, de que Dios le había hecho reconocer de que no debía llamar a nadie impuro ni inmundo, sino que realmente estar dispuesto a ir a compartir el mensaje del Evangelio. Así que Pedro va a casa de Cornelio, y la razón es la necesidad que había en Cornelio. Cornelio, un hombre experimentado seguramente en la vida, se encontraba asignado al área ahí en Cesarea, a cargo de un grupo de soldados, como hemos visto, quizá un centenar de soldados, por eso se le llamaba centurión. Y era un hombre con autoridad, era un hombre de guerra. No sabemos en cuántos encuentros había estado, como un hombre que estaba en el frente de las tropas del Imperio Romano, controlando la situación en un país que estaba bajo el dominio de Roma. Era un hombre que había experimentado, por decir así, mucho en la vida, pero era un hombre que tenía hambre y sed de Dios, y que al haber sido asignado a Palestina, había encontrado el conocimiento de Dios y había comenzado a indagar y averiguar, y por eso aquellos hombres lo describen como un hombre justo y temeroso de Dios. Esa inclinación del corazón de Cornelio a buscar a Dios lleva a que Dios responda y
se acerque a Él, aunque Dios se ha acercado al hombre por medio de Jesucristo, cuando Jesucristo se hizo hombre, Dios de una forma especial se acerca a las personas que, como dice el apóstol Pedro más adelante, son personas que hacen el bien y personas que son justas. Dios atiende el corazón de aquellas personas que le temen y hacen justicia, dice el versículo 35. En toda nación Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Con frecuencia nosotros nos hemos vuelto bastante juiciosos de la religiosidad de la gente. E incluso llegamos al punto de decir que Dios no se agrada de la gente religiosa, que Dios no se agrada de aquel que no pone a Jesucristo en primer lugar. Sin embargo, el asunto es que en el desconocimiento del mensaje del Evangelio y en la manifestación genuina de un deseo de buscar a Dios, Dios se agrada del que, aunque no conociéndole con exactitud, dice, le teme y hace justicia. Y es a esas personas a quienes Dios quiere expresarles el mensaje del Evangelio y hace que sus mensajeros lleguen a compartir la bendición de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y la disposición que Dios ha tenido de manifestar ese gran regalo de Él por medio de su Espíritu Santo. Nuestra tarea como cristianos, como comunicadores del Evangelio, como testigos del poder, de la gracia del Señor y del poder del Señor Jesucristo, nosotros no estamos para ir a volar cabezas con espada desenvainada, a ir contra los infieles y contra los paganos que no conocen a Dios, sino tenemos que ir a manifestarles la gracia y el amor de Dios, quien ha derramado su Espíritu para bendición a todos los hombres. Y eso es lo que hace Pedro. Cuando Pedro llega a aquel lugar y lo recibe Cornelio, quien primeramente viene y se arrodilla delante de él para adorarlo, y Pedro le dice, no, levántate, yo soy hombre igual que tú. Entonces Pedro, después de que le explica a Cornelio y le dice que está toda su familia y todos sus amigos ahí cercanos, porque había recibido el mensaje de un ángel de Dios, y de entrada Pedro les dice en el versículo 28, ustedes saben, dice, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Así que Pedro les dice, cuando recibí la visita de aquellos y se me llamó sin replicar, sin chistar palabra vine, así que ¿cuál es la causa por la cual me han hecho venir? Seguramente Pedro se encontraba consternado del actuar de Dios y de la bondad de Dios y de lo que Dios estaba haciendo. Así que Cornelio le dice, hace 4 días, el tiempo que se tardaron aquellos en llegar a Pedro y después que recogen a Pedro en llegar a Cesarea, que estaba yo en ayunas y a la hora 9 mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Detengámonos ahí un momento. Es muy significativo el que Dios venga a este hombre, quizás una oportunidad única, y envía un ángel que le dice, tu oración ha sido oída. No sabemos exactamente cuál es el contenido de la oración que tenía Cornelio delante de Dios, pero probablemente tenía que ver con una oración en la cual se acercaba buscando la gracia y el perdón de Dios, buscando quizá el favor de Dios para saber cómo guiar y encaminar su vida. No sé si ustedes conocen gente que busca a Dios, que clama a Dios, que hace una y otra cosa para tratar de encontrar un significado en la vida en medio de tantas confusiones y dificultades que se viven, ¿no? Hay gente que va a una iglesia y se arrodilla. Hay gente que va quizá al campo a buscar a Dios en oración.
Hay gente que hace un montón de cosas. Cornelio estaba ayunando, ¿no? Quizá practicando alguno de los ayunos tradicionales de los judíos, quienes ayudaban por lo menos 2 veces a la semana, los lunes y los jueves. Hay gente que tiene hambre y necesidad de Dios. Y a esa gente la palabra de Dios viene a decirle: tu oración ha sido oída. Muchas veces hay gente que dice: la única oración que Dios escucha de una persona es la oración en la cual le pide a Jesucristo que venga a su corazón si no ha creído en Él. Yo creo que eso es muy limitado. Es muy limitado. Porque Dios conoce la necesidad profunda del corazón del hombre, y Dios no se hace de oídos sordos al hombre que clama a Él. Pero en ese proceso, Dios no deja a las personas en desconocimiento. Porque en el mensaje del ángel, el ángel no viene a predicarle el evangelio a Cornelio. El mensaje del ángel es: envía a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando él llegue, él te hablará. Entonces Cornelio le dice a Pedro: así que envié luego por ti, y has hecho bien en venir. Me llama mucho la atención esta frase: has hecho bien en venir. Porque nos hace recordar que muchas veces la gente necesitada está hambrienta de escuchar el mensaje de consuelo y salvación del Señor. Y muchas veces nosotros no vamos a la gente necesitada, a pesar de que podamos tener el llamado de Dios a suplir una necesidad. Y Cornelio dice: has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces dice Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y luego comienza a hablar del evangelio de Jesucristo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Este es el mensaje del evangelio que Pedro predicó en casa de Cornelio. Un recuento de la obra de Jesucristo, un recuento de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y luego la proclamación de la promesa de Dios, dar perdón de pecados a aquel que creyera en él. Eso es lo que el hombre necesita. El hombre que se encuentra hundido en desesperación, en pecado, en dudas, en incredulidad, se encuentra lleno de problemas y limitaciones, que no sabe qué hacer en un mundo que se encuentra tan perdido, tan corrompido, tan desenfocado, y cada vez como que si fuera en una espiral que va hacia un fondo que pareciera no tener tope, y el mundo que cada vez parece ser más desesperante, sin esperanza en lo que vivimos. Ese es el mensaje que viene de parte de Dios por medio de sus siervos y sus testigos. Pedro y aquellos, como dirá el capítulo 11 más adelante, aquellos 6 hermanos de Jope que lo acompañaban, quizá estaban a la expectativa. Era una nueva situación, una incursión nueva, llegar a predicar el evangelio, no en las casas de los judíos, no en la sinagoga, no en las puertas del templo, sino en la casa de un centurión romano.
y ante una multitud reunida ahí, hambrienta de escuchar el mensaje. Un mensaje transformador, un mensaje de cambio. Y lo que ocurre a continuación es lo que viene a ponernos a nosotros a entender qué es lo que Dios tenía en mente y que Dios estaba preparando para aquella oportunidad. Continúa diciendo el pasaje en el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y ese es el evento que viene a conmocionar aquella situación y aquella ocasión. Aquellas personas, no sabemos cuántas estaban, escucharon el mensaje de Pedro. Eran personas que seguramente Cornelio las había preparado. Era un grupo de personas que se encontraban ahí reunidas, de los familiares y de los amigos más íntimos de Cornelio, según nos dice el versículo 24. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Estas personas, al escuchar el mensaje, al escuchar el relato de lo que Jesucristo había hecho, creen. Y el creer es algo automático. Es interesante, hermanos, porque no fue necesario que levantaran la mano, ¿verdad? No fue necesario que pasaran al frente. No fue necesario que alguien viniera y orara por ellos. Nosotros hemos asociado todas estas cosas con frecuencia a aceptar al Señor, ¿no? Y que si no pasa al frente no ha creído en el Señor. Si no levanta la mano no ha creído en el Señor. Si yo no oro por aquel para que cree en Cristo, no ha recibido a Cristo. No fue necesario nada de eso. Dios conocía la genuinidad de la fe y la respuesta de fe de su corazón, y dice que mientras Pedro aún hablaba, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso. Es interesante, sobre todos los que oían el discurso, toda la gente reunida en aquella sala, podríamos decir, o en aquel lugar, en aquella oportunidad, respondió al mensaje del Evangelio. ¿Y cómo reaccionan los que acompañaban a Pedro y probablemente Pedro mismo? Los fieles de la circuncisión, una forma de referirse a ellos como judíos, ¿no? Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Y noten, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, se había prometido el derramamiento del Espíritu Santo de esta manera. Y después de esto derramaré el Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Pedro hace alusión a este pasaje de Joel en su discurso del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre aquellos que se encontraban en el aposento alto. Y Pedro hace recuento de esta promesa de Joel del derramamiento del Espíritu. Cuando dice a la gente, miren lo que miran ustedes, no es borrachera como algunos han pensado, que se encuentran algunos borrachos por estar hablando en otras lenguas. Esto es el cumplimiento de lo que Dios dijo por medio de Joel. Sin embargo, es posible que los primeros cristianos, que eran básicamente judíos, todos ellos, incluso los que habían creído en Samaria, tenían alguna
identificación como judíos porque eran descendientes de una combinación de judíos y gentiles. E incluso el eunuco etíope que había llegado a Jerusalén podía considerarse que tenía cierta relación judía, quizá porque era un prosélito, o es posible que fuera algún descendiente de judíos que vivía en Etiopía. Como ustedes saben, hace algunos años, en los años 80, hubo un grupo de judíos etíopes que migraron a Israel en un rescate, una operación especial que se hizo por parte del Estado de Israel cuando había una persecución, particularmente en Etiopía, y son los judíos de raza negra. Así que es posible que aquel eunuco etíope hubiera sido no solamente un prosélito, sino también judío. Así que hasta el momento parecía que solo gente que tenía alguna relación con los judíos, con la raza judía, habían recibido al Espíritu Santo. De modo que es posible que los fieles de la circuncisión, por decir así, habían asociado el derramamiento del Espíritu Santo como una bendición exclusiva de los judíos. Pero cuando Dios lleva a Pedro a la casa de Cornelio, comienza a desarrollarse algo nuevo, que es la bendición de Dios a todos los hombres. Y se sorprenden, quedan atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían, dice, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. En el capítulo 11 se va a narrar de las cuentas que le pidieron en Jerusalén a Pedro de cómo se había ido a meter a casa de un gentil. Y en la explicación que Pedro hace, dice que el Espíritu Santo, dice, cayó sobre aquellos de la misma forma como había venido sobre ellos al principio. De manera que Pedro interpreta aquel derramamiento del Espíritu Santo como un evento similar al día de Pentecostés. En cierta manera podríamos decir que es casi como un segundo Pentecostés, ¿no? En el día de Pentecostés el derramamiento del Espíritu sobre los judíos, en casa de Cornelio el derramamiento del Espíritu sobre los gentiles. ¿Cuál es la importancia del derramamiento del Espíritu? El apóstol Pedro dice en la carta a los Romanos que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y ese Espíritu que tenemos por parte de Dios al creer en Él, es el que determina la vida nueva que nosotros podemos vivir. Por eso es que algunos han llamado a la era de la iglesia la era del Espíritu. Es la oportunidad que Dios nos da de poder vivir vidas en las cuales podemos experimentar a plenitud lo que significa ser un hombre creado nuevamente por Dios. Porque es el Espíritu el que nos va a dar la capacidad de poder vivir a plenitud la vida que Dios nos ha dado. Es por medio del Espíritu, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que se puede cumplir la justicia de la ley en nosotros. Es por medio del Espíritu que nosotros podemos, según dice Pablo en la carta a los Gálatas, vencer y dejar de satisfacer las pasiones de la carne y dejar de producir las obras de la carne y producir o practicar las obras de la carne y producir los frutos del Espíritu. Es esa inauguración de una vida nueva que se nos da a nosotros por medio del derramamiento del Espíritu Santo, que podemos vivir a plenitud lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Y Pedro dice entonces, ¿puede alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús y les rogaron, dice, que se quedase por algunos días. Es por medio del bautismo que Pedro identifica claramente el compromiso que aquellos han adquirido con Dios, pero también la bendición.
porque el bautismo es lo que era una indicación clara de que estos eran personas que habían creído en Cristo. El don del Espíritu Santo, del que se habla desde el Antiguo Testamento, del cual se habla en los Evangelios. Juan el Bautista dice en una oportunidad: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese bautismo del Espíritu Santo, ese don del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que aguardaran a que se cumpliera en Jerusalén y se cumplió en Pentecostés, es un don que Dios ha dado a todos los hombres. Y por medio de la fe en Jesucristo, nosotros podemos recibir al Espíritu de Dios en nosotros. En el libro de los Hechos, que como hemos mencionado en oportunidades, es un libro quizá de transición, de transición entre lo que era el pueblo de Dios en Israel a este nuevo pueblo que Dios está construyendo en la iglesia, un pueblo compuesto de judíos y gentiles. En ese libro de transición se nos deja ver claro algunos eventos interesantes. Hemos leído previamente en el capítulo 19, que es el capítulo cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso, y se nos dice ahí que si cuando encuentra a algunos discípulos les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y aquellos les dice: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Para Pablo era importante la presencia y el derramamiento del Espíritu Santo sobre todo creyente. Y entonces Pablo les pregunta: bueno, ¿y entonces en qué bautismo fueron bautizados? Ellos les dicen: en el bautismo de Juan. Es decir, eran discípulos porque habían oído de la predicación, pero solo habían escuchado seguramente la predicación del arrepentimiento de Juan. Entonces Pablo les dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. La fe de ellos ya no solo fue una fe de arrepentimiento en la predicación de Juan, ahora creyeron en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto, dice Pablo, las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Porque el don del Espíritu Santo es para todo aquel que cree en el Señor Jesús. Sin el Espíritu Santo no hay vida cristiana. Sin el Espíritu Santo no hay vida nueva. Porque nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas por medio de la regeneración en el Espíritu Santo. Ahora la pregunta que podríamos hacernos unos a otros es: ¿hemos recibido al Espíritu Santo? No al estilo de algunos que dicen que uno puede ser salvo pero no tener al Espíritu Santo todavía. La pregunta es: ¿nuestra vida está realmente marcada por esa vida renovada por la presencia del Espíritu Santo en nosotros? Y el hecho es que si no experimentamos la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida, seguramente es porque aún no hemos sido renacidos por la fe en el nombre del Señor Jesús. En aquella oportunidad, cuando Pedro predicó en casa de Cornelio, el Espíritu cayó sobre ellos mientras escuchaban el mensaje, porque creyeron. Si usted ha creído en Cristo, el Espíritu Santo ha sido derramado en usted. Si usted es creyente en la obra de la cruz de Cristo, es creyente en la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo ha sido derramado en su corazón, porque usted es de Cristo. No necesita haber pasado al frente en una iglesia. No necesita haber orado con una persona para recibir a Cristo. Si usted ha creído en Él, el Espíritu Santo está en usted. Usted es hijo de Dios. Y ese don del Espíritu ha sido derramado sobre su corazón, sobre su vida, para que usted experimente plenamente la vida
que Dios le ha dado, esa vida nueva en Cristo. Y ese es el reto para todos los cristianos, vivir en esa vida nueva, renovada en el Espíritu de Cristo. Y si usted ha creído en Él, el Espíritu de Dios vive en usted, y ese Espíritu de Dios, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, ese Espíritu de adopción es el que hace que en nosotros podamos, dice, clamarle a Dios y decirle, Abba Padre. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu, dice mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted ha creído en Cristo, usted es hijo de Dios, y el Espíritu de Dios ha sido derramado en su corazón, y ese Espíritu le da a usted testimonio de que es hijo de Dios. Hijo de Dios, renacido por la fe en Jesucristo, hecho una nueva criatura, listo y dispuesto para producir las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y ese Espíritu de Dios es el que va a producir en nosotros su fruto, para que podamos producir los frutos de justicia que Dios espera de todos sus hijos. ¿Ha recibido al Espíritu Santo? Si ha creído en Cristo, lo ha recibido. Y ese Espíritu va a marcar la diferencia en su vida, como la marcó en aquella familia, aquel grupo de personas en aquella ciudad de Cesarea, cuando el Evangelio les fue predicado y cuando respondieron por fe en sus corazones, el Espíritu se derramó sobre ellos. Amén.